Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y con muchas ganas de aprender hoy. Bueno, para empezar este día vamos a compartir Proverbios 6, 20, 21. Algo muy importante que Dios nos dice hoy. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Bueno, Dios, ¿qué nos dice hoy? Que nosotros guardemos lo que papá nos dice, ¿sí? Y hagamos todo lo que mamá nos dice. Mamá y papá siempre van a decirnos cosas buenas para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Por eso hay que obedecer a los padres, a mamá y a papá hay que obedecer en todo, ¿sí? En todo. Porque esa es una promesa de Dios para nosotros, ¿sí? Que vamos a tener largas vidas si obedecemos a nuestros padres. Muy bien, empecemos. Hoy es viernes 25 de septiembre. En guaraní, hoy vamos a estudiar Nieteba Ara Upeiwa. ¿Qué quiere decir eso? Verbos futuros, ¿sí? Van a abrir su libro en la página 86 y 87. Muy bien. Vamos a recordar un poco. Verbo. ¿Qué son verbos? Nieteba. En guaraní se dice nieteba. Son palabras que expresan acciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones? Bailar, cantar, jugar, ¿sí? Todo lo que uno hace, ¿sí? Eso es un verbo, ¿sí? No se olviden de eso. Después dice verbos en futuros, lo que vamos a estudiar hoy. Nieteba ara upeiwa. ¿Qué quiere decirnos eso? Bueno, el verbo en futuro expresan las acciones que pasarán o pueden pasar. Por ejemplo, acá vemos un cocinero y el cocinero dice, el cocinero preparará un banquete que va a preparar, ¿sí? En el futuro, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Muy bien. Verbo caru, comer. Vamos a conjugar un poco este verbo caru, que en guaraní es caru y comer en castellano. Entonces, se acaruta, dere caruta, jae o caruta, ñandilla caruta, ore ro caruta, pe caruta, jaicuera o caruta. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que terminan en ta? ¿Sí? El verbo en el futuro termina con ta, ¿sí? Pues están pintados las letras T, A, ta. Muy bien. Tengan siempre en cuenta para poder conjugar estos verbos cómo empiezan, ¿sí? Y cómo terminan. Bueno, ahora vamos a compartir un poco este. Dice así, emaña con atangare ja emoñe ene irundive. Bueno, vamos a compartir un poco lo que dice acá. Dice, de rejota shakupe. Jae o jota shakupe abei. Ñande ya jata shoppingpe. Ore o jota zoológico pe. PJ zoológico pe abei. Jaicuera o jota shakupe abei. Muy bien. ¿Se dieron cuenta las letras que están pintadas? ¿Sí? Todos estos son verbos de verbos futuros. O sea, se dicen ñeteba upeiwa. ¿Sí? Jaeoj, ñandeyajata, derejota. Terminan todos en la TA. Pues están pintados en verde. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos unos ejercicios para realizar. Unos ejercicios súper fáciles. Dice, va epa o yapota con amita, ahí, nieteba ara upeiwa. ¿Qué van a hacer? ¿Mitad o qué? Todo lo que están acá son presentes, ¿sí? Y acá vamos a hacer futuro, porque va a ser después. Por ejemplo, acá dice mitad o qué, mitad o queta. Ko a mitad o moñe. Ko a mitad o moñeeta.
Mitakuña hijo ushipa, mitakuña hijo utashipa. Mitakuña hijo mitakuña hijo uta. Muy bien, ¿se dan cuenta? Completamos todo con los verbos futuros. Con eteba, ara, upeiwa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subrayar los verbos futuros. She hauta tenbiu. Y voy a subrayar. Hauta, ¿sí? De uta shipa, re uta. Voy a subrayar. Haeho uta so ho uta. Voy a subrayar. Orero uta pakoba, ro uta. Van a subrayar. Ñande ya uta kumanda, ya uta. Pe uta, pe uta. Dice acá. Pe uta, entonces todo eso vamos a subrayar. Orero uta shipa, ro uta. Haekuera ho uta so ho uta. Muy bien, todo eso que le estaba diciendo, eso vamos a subrayar. Lo que son los verbos futuros. Ni eteba, ara, upeiwa. Muy bien, ahora dice en boyoayu. Vamos a unir con flechas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos las conjugaciones de verbo? She akaru, dere karu, hae okaru. Bueno, ahora vamos a hacer con el verbo oj. Oj quiere decir que se va a ir. Bueno, she ajata. Muy bien. De rejota. Así van a ir uniendo con flecha. Jae ojota. Muy bien. Jae ñande. ¿Cómo ñande? Yajata. Ore rojota. Muy bien. Pe pejota. Jaecuera ojota. Muy bien. Qué guapo que son ustedes. Ahora el último. Dice emuimba. She ajata. De rejota. Jae ojota. Ñande. ¿Cómo ñande? Yajata. Muy bien. Ore rojota. Pe pejota. Jaecuera ojota. Muy bien. Así van a ir completando. Bueno, dice así. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior sobre tawa? Muy bien. Ahora vamos a subrayar cómo era tawa. Muy bien. ¿Jahue moroti o jahue puamba? ¿Esa paja? Muy bien. Jahue puamba. Entonces subrayo jahue puamba. Oiko shakope. Oiko shakope. Subrayo. Ikura. Subrayo porque ikura. Ikarape. Nahaniri. Hesamisi. Hesamisi. Subrayo. Hesatuisha. No nahaniri. Hetumapo ipuku. Hetumapo ipuku. Muy bien, voy a subrayar con la respuesta correcta. Y por último, dice Nerogaguandi Bejaí. Va esa guapa mumba rejai jubeba. Me vas a escribir acá cuáles son los animales que más te gustan, ¿sí? Vas a anotarme ahí. ¿Cuáles son esos animales que más te gustan? Muy bien. Y así termina nuestra clase de hoy. Súper fácil, ¿sí? Muy bien. Espero que hayan aprendido lo que es unieteba, upeiwa, que son verbos futuros. Muy bien. Entonces, nos volvemos a ver en la siguiente clase. Bendiciones para todos ustedes. Un beso enorme para cada uno de ustedes.